Hola, ¿cómo están? Hoy voy a mostrarles dos técnicas súper útiles para reciclar lo que tengan a mano. Yo en este caso usé dos cajones de dulce de membrillo súper rústicos que estaba a punto de tirar, pero les di una nueva oportunidad. También pueden aplicarlo a latas, macetas, cajas, cajones de madera, lo que se les ocurra. ¿Empezamos? Para arrancar vamos a necesitar una espátula, un stencil, cinta de enmascarar y enduido. Posicionamos el stencil en el lugar que hayamos decidido y con la espátula vamos a ir distribuyendo el enduido. No carguen mucho la espátula y siempre vayan de adentro para afuera. La idea es no ir y venir con la espátula cargada con enduido, porque corremos el riesgo de que el enduido se salga por los costados y hacer un enchastre. Cuando terminemos el diseño que hayamos elegido, dejamos secar bien el enduido, por lo menos 8 horas, de acuerdo a cómo esté el clima, porque si hay humedad, por ejemplo, va a demorar un poco más en secarse y podemos arruinar lo que estemos haciendo. Así que hasta que no esté totalmente seco, no podemos pasar al próximo paso, que es pintar. En este caso voy a hacer un falso decapado. Voy a utilizar pintura la tiza, color verde menta, un pincel suave y con poca pintura voy a ir dando pinceladas desparejas para darle un efecto desgastado. Si quieren pueden descargar el pincel en una servilleta de papel antes de pasarlo para no cubrir toda la superficie. En este caso yo no lo uso porque voy regulando cuánto cargo el pincel. ¿Qué les parece el resultado? Ya va tomando forma. Ahora, para realzarlo un poco más, voy a usar color naranja para aplicarle a los bordes del diseño que realicé con el stencil. En este caso sí voy a usar una servilleta de papel porque solo quiero darle un toque. Listo, trabajo terminado. Para proteger uso la calagua, porque en este caso los voy a usar como portamaceta y los voy a poner en el patio. Dependiendo de lo que ustedes vayan a pintar y a dónde van a colocarlo, también pueden utilizar barniz al agua o cera. Acá les muestro la misma técnica aplicada con una lata de conserva. Espero que les sea útil la info y si lo aplican me encantaría que me etiqueten en Instagram para poder ver sus resultados. ¡Nos vemos!